Queridos amigos, muy buenas noches en Lima. Nos encontramos en las instalaciones de la librería Literato para poder realizar la presentación de este libro que tuvo la gentileza de publicar la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, CONCEDET. Esta publicación en realidad viene a ser producto de varios años de trabajo donde hemos tratado de satisfacer una de las principales necesidades del magisterio nacional, no solo del país, sino también de otras latitudes. La educación intercultural viene siendo uno de los temas transversales más importantes para poder consolidar la democracia y las sociedades inclusivas en el siglo XXI. Cuando hablamos de educación intercultural no estamos hablando de transmitir información acerca de cuáles son las costumbres o acerca de las concepciones o cosmologías o cosmogonías que puedan tener las distintas culturas humanas. Cuando hablamos de educación intercultural hablamos de un problema de toda la ciudadanía. Esta publicación cuenta con muchos datos inéditos de investigaciones previas que ya datan desde el año 96, 95 o quizá 94. La hemos dividido en 4 partes. La primera parte aborda la lógica curricular, la lógica pedagógica de los temas transversales. Los temas transversales han venido a refrescar el currículum y a devolverle a las escuelas la dimensión formadora que normalmente han venido perdiendo. El paradigma de la educación tradicional, que ha llegado a un tope porque no nos está permitiendo consolidar una sociedad más inclusiva, ha generado una serie de problemáticas. El paradigma tradicional ha hecho que las escuelas se centren en transmitir información, se centren en transmitir contenido y que por el contrario descuiden la formación para la ciudadanía. En este punto es necesario aclarar que la educación pública o privada, pero básica, es decir, la preescolar, la primaria y la secundaria, tienen una sola finalidad en el mundo, y la finalidad de la educación básica es formar ciudadanos. Lo que nos hemos dado cuenta los educadores en los últimos años es que para poder ejercer la ciudadanía se requieren habilidades, no información, o no solamente información o conocimientos de orden conceptual o de orden solo teórico. La ciudadanía implica un conjunto de habilidades mucho más integral. Necesitamos habilidades para relacionarnos interpersonalmente. Necesitamos habilidades para poder relacionarnos de manera inclusiva. Necesitamos habilidades para poder, en síntesis, desarrollar una verdadera sociedad democrática. Por otro lado, los temas transversales vienen a representar una de las carencias más importantes en los sistemas educativos contemporáneos. Y esta carencia también se encuentra dentro de los planes de estudio y por ende dentro de lo que consideramos la formación docente, ya sea en normales o ya sea en facultades de educación. Los docentes vienen siendo formados para una sociedad que ya no existe. La sociedad del siglo XXI tiene características que la sociedad del siglo XX o del siglo XIX ya no posee. Los temas transversales no son contenidos clásicos o tradicionales porque no giran en torno a teorías, básicamente, o a la transmisión o a la memorización de conceptos, ni tampoco giran alrededor de lo que consideramos el manejo de hechos, datos o fechas. Todos los temas transversales corresponden a la educación en valores y por lo tanto tienen una columna vertebral que los caracteriza. Todos los temas transversales en el mundo, no solo la educación intercultural, tienen en común algo muy importante. Lo que tienen en común es que los temas transversales se insertan en la escuela para desarrollar habilidades para la convivencia. Quiere decir que los temas transversales no pueden ser ni podrán seguir siendo evaluados por escrito. Los temas transversales implican que los docentes tengan que romper la metodología tradicional de sus conferencias y desarrollen un conjunto de dinámicas que puedan llegar quizá hasta profundidades actitudinales en las personas.
Otro de los aspectos muy importantes que hay que entender cuando hablamos de temas transversales y educación básica es que las escuelas no deben de formar estudiantes ni académicos. Muchas veces los docentes cometemos ese error y queremos que los niños o las niñas, los adolescentes, se conviertan en una especie de académicos o matemáticos o físicos o químicos o quizá lingüistas. Pero esa no es la finalidad de la educación básica. La educación básica tiene como finalidad no formar estudiantes, sino por el contrario formar personas. ¿Por qué debemos formar personas? Porque la persona continúa a lo largo de su vida y el estudiante termina cuando termina un itinerario formativo. Por ende, los temas transversales vienen a representar componentes contemporáneos que nos permiten precisamente formar personas para que puedan convivir con personas. La primera parte entonces del libro les va a permitir a ustedes familiarizarse con el origen de los temas transversales, la esencia del tema transversal, que radica principalmente en ser una propuesta educativa en respuesta a problemas transversales. Uno de los errores bastante comunes que se cometen en el sistema educativo consiste en considerar los temas transversales como una especie de temas que se pueden abordar curricularmente en cualquier área. Y es cierto. Sin embargo, los temas transversales no se originan en el currículo. Los temas transversales se originan en la realidad. Entonces, si nosotros tenemos violencia, existe la educación para la paz. Si tenemos una desigualdad de género, existe lo que se denomina una educación para la igualdad de oportunidades. Si tenemos muertes, accidentes de tránsito, tenemos lo que se llama educación vial. Pero también de la misma manera, cuando tenemos racismo, discriminación, prejuicios, estereotipos raciales o culturales o xenofobia, tenemos también lo que se llama la educación intercultural. Entonces, los temas transversales se originan en la realidad, no se originan en el currículo. Se originan en problemas que atraviesan la realidad y de allí vienen sus características transversales. Por supuesto, los temas transversales tienen que poderse abordar desde todas las áreas. La educación intercultural tiene que dar un salto en el Perú porque nos obliga a pensar cómo vamos a enseñar a comportarse interculturalmente a las personas desde la matemática. ¿Cómo vamos a desarrollar habilidades interculturales desde las ciencias naturales? ¿Cómo vamos a desarrollar habilidades interculturales desde las ciencias sociales e incluso también desde el lenguaje? Y de la misma manera, los otros temas transversales que se consideren relevantes a abordar. Los temas transversales entonces necesitan ser incorporados urgentemente dentro de los planes de estudio de nuestros futuros docentes. Quiero agradecer también a la Universidad Católica Sede Sapienza, a cuyos estudiantes más o menos del año 2006, 2007, 2008 tuve la oportunidad de entrenar personalmente y me consta que pueden abordar la educación intercultural desde diferentes áreas. La segunda parte del libro aborda una de las temáticas más innovadoras y novedosas para nuestro medio. Se trata de los fundamentos científicos de los problemas raciales e interculturales. Normalmente el docente desconoce la diferencia y confunde con facilidad la diferencia entre un prejuicio y un estereotipo, que no son lo mismo. Confunde estereotipos con discriminación y confundimos discriminación con racismo. De la misma manera confundimos racismo con xenofobia y otras manifestaciones que generan exclusión social. Cuando hablamos de los fundamentos científicos, aparte de las categorías del prejuicio, la discriminación o el racismo, que son necesarias aclarar, existen dos categorías que son fundamentales para poder abordar educativamente la educación intercultural. Y estas dos categorías siguen dentro de las ciencias sociales. Nosotros las llamamos influencia del determinismo biológico dentro de la ciencia social. Las dos categorías son muy simples: la categoría raza y la categoría mestizaje. A pesar de que en el año 74 Richard Lewontin logra descubrir a través de muestras de sangre de diferentes grupos étnicos del mundo, logra demostrar científicamente que entre un grupo étnico y otro grupo étnico
que entre, por ejemplo, europeos y africanos la desigualdad genética era mínima y que por lo tanto el uso de la categoría raza no se aplica a los seres humanos, han pasado muchos años. Lo importante de entender es que los seres humanos hoy en día se ha comprobado que poseen, genéticamente hablando, 99.9% de igualdad genética en su ADN. Este hallazgo ha lanzado científicamente por el suelo las pretensiones del racismo de ascender a una categoría científica. Entendiendo entonces que la raza no existe, las razas no existen dentro de los seres humanos y que los seres humanos tenemos, por el contrario, un origen genético común y que por el contrario solamente los rasgos físicos obedecen a factores externos de adaptación al medio ambiente, necesitamos que los docentes comprendan rápidamente que no podemos construir una sociedad democrática en donde existe una ciudadanía universal, en donde la ciudadanía es una categoría aplicable a toda persona porque posee las mismas cualidades. No podemos construir una sociedad inclusiva si continuamos utilizando categorías de exclusión. No podemos seguir hablando de razas en las escuelas porque las razas no existen como hechos biológicos. Tampoco podemos, si no existen razas, hablar de mestizaje, porque el mestizaje es una manera biológica de explicar la interacción cultural entre personas. El mestizaje tampoco es un hecho biológico, es solo una ilusión o un prejuicio. Por ende, no podríamos construir una sociedad democrática hablando de razas, de mestizaje, hablando de criollos, mestizos, tercerones, cuarterones, quinterones, o seguir hablando de zambos, de mulatos, de indios, o seguir hablando de blancos o de negros, o seguir hablando definitivamente de categorías de orden colonial. Cuando nosotros hablamos del término raza, nos enfrentamos también no solo a la formación docente y a la poca actualización que tienen los llamados docentes, o la poca actualización que tienen los planes de estudio. El tema de las razas es un problema que está generando consecuencias mayores. Los textos, por ejemplo, que circulan cada vez que le explican a los niños cómo se originan nuestras sociedades, enfatizan en que nuestras sociedades son mestizas porque llegan los europeos, los africanos, y en contacto con los indígenas generan un nuevo tipo de sociedad. Aquí hay un problema en donde estamos confundiendo lo natural con lo social, lo natural, lo biológico con lo histórico, con lo cultural. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la reproducción entre un español y una india y que dan origen a un mestizo, estamos hablando de factores ilusorios. Estamos hablando de una ilusión inventada en la colonia. El español es un ser humano y la mujer descendiente de los andinos también es un ser humano, y estos dos seres humanos dan origen a otro ser humano. Y los hijos de esos seres humanos somos nosotros, y que por ende compartimos la misma información genética. De tal manera que necesitamos urgentemente difundir ya los resultados de estas investigaciones que son, ojo, genéticas. A veces les molestan un poco a los científicos sociales, pero el tema de las razas y el mestizaje no es un tema de objeto de investigación de las ciencias sociales. Es un tema que han tenido que aclarar los genetistas, es un objeto de estudio de la genética, y que gracias a la genética las ciencias sociales hoy deben de aclarar sus argumentos y sus interpretaciones de la sociedad. En la tercera parte del libro abordamos la metodología de la educación intercultural. Lo importante para los docentes es que pueden echar mano de todo tipo de técnicas, ya sea de técnicas de búsqueda de información, técnicas de comprensión de la información, también técnicas de lo que denominamos representación de la información, y hay que incidir en técnicas de comunicación de la información. No es lo mismo comprender algo en una escuela que poder comunicarlo eficientemente. Entonces no es lo mismo que, por ejemplo, nuestros niños o niñas puedan subrayar a que puedan comunicar lo que están comprendiendo de manera eficaz.
La gran ventaja de la educación intercultural radica en que nosotros podemos utilizar toda la diversidad de técnicas, podemos utilizar la diversidad de métodos, desde el aprendizaje por descubrimiento, la investigación-acción, el aprendizaje por proyectos, podemos utilizar también el aprendizaje por resolución de problemas, el aprendizaje por modelamiento, entre otros. También, obviamente, el método clínico, que es muy importante. La metodología que podemos utilizar cuando hablamos de la educación intercultural es una metodología muy diversa. La educación intercultural no tiene un método, no tiene una técnica. Por lo tanto, nos permite a los docentes utilizar una plataforma mucho más rica y mucho más diversa. Me parece que cuando hablamos de la educación intercultural, al igual que cualquier otro tipo de habilidad o aprendizaje, necesitamos entender que tenemos que diversificar la metodología. No podemos tener una metodología uniforme, no solo porque haya una multiculturalidad. Necesitamos diversificar la metodología porque el aprendizaje del ser humano es mucho más significativo. En la última parte del libro abordamos la temática de la planificación. Cuando tratamos de insertar la educación intercultural en el currículum, tenemos que recordar que los perfiles de egresados tienen que tener competencias interculturales. Y aquí es preciso aclarar algunos puntos. Cuando nos referimos a las competencias dentro de un perfil de egreso, necesitamos aclarar cuál es la finalidad, primero, de la educación intercultural. La educación intercultural no está diseñada ni dirigida a minorías, tampoco está dirigida a mayorías étnicas, no es una educación compensatoria. La educación intercultural es una competencia que tiene que dirigirse, que tiene que adquirirse, que tiene que enseñarse, que tiene que aprenderse en toda la ciudad. En un contexto mundial debemos aclarar lo siguiente: el mundo es multicultural. Todos los continentes son multiculturales y todos los países son multiculturales también. No existe un solo país sobre nuestro planeta que sea unicultural. Todos los países tienen una diversidad cultural. Por ende, es imposible formar ciudadanos que no tengan habilidades para relacionarse en contextos multiculturales. Por ende, la finalidad de la educación intercultural no es otra que enseñarle a las personas a no prejuiciar, a no estereotipar, es decir, desarrollar actitudes que sean mucho más inclusivas. Y por el contrario, también consiste en enseñarle a las personas a no discriminar racialmente o discriminar culturalmente. La discriminación racial o cultural lo que hace es frenar la igualdad de oportunidades. Ya tenemos igualdad ante la ley, ha sido una tremenda conquista. Recordemos que no hace más de 200 años teníamos estructuras esclavistas en nuestro país y en muchos países hasta quizá el año 92, como por ejemplo Sudáfrica. Estas condiciones de discriminación y de racismo tan intensas que hemos sufrido todavía generan un conjunto de limitaciones para nuestros compatriotas y nuestros conciudadanos. No podemos continuar construyendo una sociedad inclusiva si todavía no superamos el problema de la igualdad de oportunidades. Aclaremos que una cosa es tener una igualdad ante la ley y otra cosa es tener las oportunidades para poder ejercer esos derechos. La discriminación racial requiere entonces de una educación para que las personas puedan aprender a no discriminarse. De la misma manera en que el ciudadano tiene que aprender a conservar su mundo, conservar su ecosistema, aprender a cuidarse para no arriesgar su seguridad física o infraestructural, de la misma manera el ciudadano tiene que ser educado para tal cosa. Una gran pregunta que nos formulan los niños es: ¿qué cosa es lo que nosotros somos, profesor? Si seguimos con un modelo en el que los ciudadanos van a ser ciudadanos a partir de los 18 años de edad, la pregunta es: ¿qué cosas son nuestros niños? Porque ellos empiezan a entender que si la ciudadanía es un problema etario, es un problema de mayoría de edad, no asumen la ciudadanía entonces
en edades inferiores. Necesitamos tratar al niño como un ciudadano, necesitamos tratar a la niña como una ciudadana y por lo tanto formarlo a la altura de su ciudadanía requiere. Ese es el contexto de la educación intercultural, enseñarle a las personas a ser competentes para convivir en contextos multiculturales. ¿Qué significa ser competente en contextos multiculturales? Es muy sencillo, pero es complejo, mas no imposible de lograr. Una persona es competente interculturalmente cuando puede relacionarse con personas culturalmente y físicamente distintas sin practicar la discriminación y sin necesariamente tener prejuicios o estereotipos que las clasifiquen. Cuando nosotros planificamos, pensamos en función de contenidos, pensamos en función de información. Y por el contrario, lo primero que deberíamos hacer es pensar qué habilidades quiero que tenga este ciudadano o esta ciudadana en mi perfil de egreso. Este es un reto para la primaria y la secundaria porque nos están obligando a replantearnos nuestros modelos de ser humano, de ciudadanía, nuestros modelos de participación o de vida colectiva. La inclusión es otro de los temas fundamentales porque la inclusión implica abordar más allá de la interculturalidad. La inclusión no es solamente coyuntural. Cuando hablamos de educación inclusiva estamos hablando de incluir a aquellas personas, aquellos grupos étnicos, mayorías o minorías étnicas, que han sido históricamente excluidos de la ciudadanía. Por ende, la educación inclusiva es mucho más grande de lo que se piensa. Cuando hablamos de educación intercultural o también de educación en cuanto a equidad de género, también estamos hablando de educación inclusiva. Finalmente quisiera relevar cómo aprende el niño. El niño aprende obviamente por las experiencias de su socialización, pero en la escuela aprende principalmente por actividades de aprendizaje. Es por eso que en este libro colocamos algunas actividades de aprendizaje a manera de modelo para que el docente pueda tener una plataforma que le permita comprender cómo organizar actividades de aprendizaje para desarrollar competencias actitudinales. En la última parte del libro también van a encontrar una propuesta y una producción de diferentes materiales educativos para poder desarrollar habilidades de convivencia inclusiva en una sociedad multicultural. Queridos amigos, no podíamos terminar esta presentación sin agradecer a todas las instituciones y personas que hicieron posible la publicación. Queremos agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, a CEDET, el Centro de Desarrollo Étnico, y también a la librería Literato, que tan gentilmente nos cedió este fabuloso espacio. Quiero agradecer también a Madeleine Zúñiga, la doctora que con tanta gentileza ha tenido de realizar un comentario de esta humilde publicación, al doctor Walter Tuanama y a mis hermanas Rocío Muñoz y por supuesto a Susana Matute. A todos ellos muchísimas gracias.